Hola, buenas tardes. Tengan todos ustedes que nos están viendo en Censura Cero. Soy el maestro Stefano Parisi y hoy tenemos un invitado de lujo. Yo lo admiro mucho porque ha sido inspiración de muchas clases de historia y mis alumnos me van a decir, con que este fue el autor desgraciado que nos hizo estudiar tantas mujeres en México. Sí, pero es un gran autor. La verdad es que te aman mis alumnos y te amamos en Censura Cero todo el panel y yo. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Emocionado. Y déjame contarte una historia con este libro que tienes de Había una vez mexicanas que hicieron historia. Este A libro me ver. lo regaló una alumna de la universidad y me dijo, profe, este libro me cambió la vida. Le dije, ¿por qué? Porque este libro me hizo entender que las mujeres necesitan hacer acciones grandes para ser reconocidas. Yo le dije, oye, pero ¿por qué te cambió la vida? Porque me di cuenta que eran mujeres como yo, reales. Y se lo regalo, maestro, porque sé que usted puede hacer más con el libro que yo. Y me lo dio y inspiró 2 bimestres de mis clases y nos acabamos el libro, mis amigos y alumnos fascinados con él. Y te quiero preguntar, ¿cómo nace este libro? ¿Por qué nace este libro? Pues este libro nace de encontrar las historias de estas mujeres mientras estaba investigando mis novelas y yo Ajá, llegaba a presentar pues estos nombres para poder escribir novelas. Cuando voy a escribir un libro tengo que presentar el proyecto a la editorial y me claro. decían que no lo escribiera porque las historias de mujeres en la historia no son comerciales. Entonces, pues las fui juntando. Eh, Andaba yo un poco enojado porque no me dejaban escribirlas, y Claro. conocí a Fa Orozco en un cóctel de la editorial. Eh, bueno, para los que no sepan, las editoriales generalmente hacen cócteles de autores en enero, febrero, para que nos conozcamos entre todos, y Ajá. estaba ahí Fa Orozco. No sé por qué en ese cóctel en específico yo no conocía a nadie. Entonces Chumel Torres me jaló a su Ah, mesa, me presentó a Fa Orozco, que tampoco conocía a nadie, y nos pusimos a platicar, y me preguntó que qué proyectos me gustaría hacer, pero que nunca había hecho. Le conté que tenía ganas de escribir de una mujer y me dijo, está muy bien, pero en lugar de escribir de una mujer, porque no escribes de todas estas mujeres que has encontrado, y hazlo para niñas, para que puedas ampliar tu público. Entonces, pues así más o menos nació la idea. Lo presentamos a Alfaguara y aceptaron la idea. hombre, es que en verdad lo lograste, te felicito, porque si nació con esa intención, muchas de mis alumnas han cambiado su mentalidad de decir, ¿saben qué? Yo ya no voy a ser, ni voy a aceptar que por mujer me traten diferente, sino por quien soy, porque valgo más. Y a mí me impresionó que solitas ellas llegaron a esas conclusiones gracias a tu libro. Y creo que conocer la historia de las mexicanas es vital. Es vital porque siempre nos hablan de Hidalgo, Morelos, Iturbide, ¿no? Y nunca de mujeres. Y hablando de hombres, para cambiar un poco el tema, don Porfirio Díaz, estoy ante el generalísimo don Porfirio, mi Sí. saludo. ¿Por qué nace esta idea del proyecto en Twitter de don Porfirio? Pues justo hace 10 años que estaba el primer boom de Twitter, Ajá. pues había varios personajes, y yo dije, pues yo también quiero un personaje. Entonces, como a mí me gusta mucho leer sobre Porfirio Díaz, dije, este va a ser mi personaje. Me Ajá, da mucha tela para estar hablando porque estudió 84 años, 30 de militar y 30 de presidente. claro. Entonces, pues dije, este va a ser mi personaje. En Y coincidió que era el año del bicentenario, entonces todo el mundo estaba hablando de historia claro. y tuvo un boom. La verdad es que entre julio y septiembre creo que sí, llegó a 5,000 seguidores, algo así, que para entonces era un montón, Era un porque había montón. muy poca gente en Twitter. Entonces, sí fue una sorpresa, porque yo en mi cuenta personal tenía como 15 personas y los conocía a todos, eran amigos de la carrera. Entonces, que de repente me siguieran 5,000 personas era, pues para mí era Una muy, muy locura. impresionante. Entonces, Claro. así nació hace 10 años, y pues a partir de entonces se ha ido refinando, se ha ido reinventando. Entonces, pues sí. Yo la verdad es que amo a don Porfirio. Yo tuve 2 Twitters antes de este último que creé. El primero lo dejé de usar porque me enfoqué en Facebook. El segundo porque me aburrí porque de la política. Y ahorita que regreso otra vez a la política, a argumentarla, a conocerla, te volví a seguir. Y fue maravilloso ver cómo ha evolucionado correctamente el personaje a mi punto de vista, porque se ha vuelto un crítico del sistema sin perder la esencia. No sé cómo lograste eso. O sea, a mí me impresiona mucho que verdaderamente creo que estoy leyendo a don Porfirio. O sea, digo, sí, mi general, está bien, se la creo, vaya. ¿Y has logrado algo con don Porfirio? ¿Has logrado que la gente cambie su paradigma o consideras que tú has logrado algo con él?
Yo creo que sí ha cambiado la forma de pensar de la gente acerca de Porfirio Díaz en los últimos años, un poco porque sí ha habido un trabajo de divulgación de muchas personas, no solo mío. La cuenta ayudó, la cuenta ha ayudado a difundir otros trabajos, sobre todo en el 2015, que fue el centenario de su muerte, y de repente en julio todo el mundo estuvo Sí. publicando cosas. O sea, prácticamente todas las revistas de historia y política estuvieron publicando cosas de Porfirio Díaz. Este, en ese entonces yo no me quise subir al barco. No escribí para ninguna revista, no quise, me invitaron a la misa, no quise ir a la misa, Ajá. porque sentí que iba a tomar yo un protagonista que era propio del personaje, entonces no me quise subir. Wow. Pero pues ahí va, y es curioso lo que mencionas, porque eh, creo que la gente que de repente sí es crítico del poder, pero sobre todo últimamente creen que es nuevo, y si si han seguido la cuenta 10 años, ha sido Sí. crítico también de los otros dos presidentes, pero yo creo que aquí el truco es que, claro, yo tengo como Pedro muchas cosas que no me gustan de los diferentes presidentes que me han tocado, Claro. pero yo tengo que decidir qué crítica va para la cuenta personal y qué crítica va para la cuenta del personaje, sobre todo si el personaje puede hacer una crítica eh, al respecto. Entonces, si no puede, pues por más que yo quiera poner el tweet, pues tengo que Claro. guardarle, porque el personaje tiene que mantener su esencia y su Presencia. personalidad. Ahí ya me imagino, por ejemplo, ahorita con la presidencia de la 4T, ha de ser bien complicado de repente tuitar para Porfirio, ¿verdad? No, O de hecho me da mucho material. Me ha dado más material que Peña Nieto, porque como el presidente siempre está hablando de historia o está siempre está hablando hablando. de Benito Juárez o de Porfirio, entonces de ahí me puedo agarrar para comentar. Claro. Y es interesante porque yo estaba leyendo hace rato tus tweets de Pedro J. Fernández y está leyendo a Porfirio Díaz y verdaderamente es leer dos personas diferentes. Hasta el estilo de escribir cambias y uno sí, eres mucho más frontal, el otro es muy serio, muy sereno y de repente subversivo. Eso me gusta a mí mucho. Y si yo no supiera que eres tú, en verdad pensaría que son personas totalmente diferentes. Y eso yo te lo admiro mucho. Y fíjate que le mandé a mis alumnos a ver el tweet de Don Porfirio hace un año y medio, a que chequenlo, y les mandé hacer sus tweets así de que ellos agarraron un personaje y copiaran esa esencia y me decían, profe, es que es bien complicado entender cómo se vivía en aquel entonces porque yo tengo internet, y ellos no, cómo daban a conocer y difundir las ideas. Y cuando cambia ese paradigma es maravilloso de verlo. Y fíjate que platicando con uno de mis alumnos ayer, que le conté que te iba a entrevistar, me dijo, no manches, profe, ¿puedo estar? Le dije, no, pero te paso la entrevista luego. Me decía, profe, pregúntele lo siguiente, ¿cómo le hace para investigar a los personajes y luego escribirlos de forma tan entretenida? Porque yo lo intento y no puedo. ¿Cómo le haces, Pedro? Este, pues mira, no es tan complicado. Cuando yo decido estudiar un personaje, sobre todo para escribir un libro, lo primero que hago es buscar toda la ficción histórica que exista sobre el personaje. Libros, películas, novelas, telenovelas, series, o sea, todo lo que haya. Y eso me ayuda mucho para entender qué han hecho otros, para darme una idea del personaje. Claro, Y claro. sobre todo últimamente, que la ficción histórica se ha vuelto mucho más académica, en el sentido de Sí, que pues tenemos que poner atrás pues nuestras fuentes y todo. Entonces también eh, me ha ayudado, o sea, lees el libro de atrás, buscas la bibliografía y dices, mira, este libro puede sonar interesante, o los vas buscando, y por eso después de la ficción histórica salto a los ensayos o al trabajo académico, ya para hacer algo más formal. claro, Y lo que tiene mucho el trabajo académico es que a veces bueno, a veces se enfocan en la biografía, pero otras están tratando de explicar el contexto político, histórico, social, claro, cultural. Entonces, eh, te da una idea de cómo vivían. Eh, Me pasó mucho con Iturbide, cómo era la vida justo antes de la independencia, y eso te ayuda a recrear claro. esta vida, desde los Fíjate, detalles más pequeños. Yo me acuerdo que una cosa que me ajá, impresionó muchísimo era que justo antes de la independencia apenas había una ley que decía que las personas debían tener un baño en su casa porque no la tenían. Entonces, claro, los ricos tenían baño, tenían tines, tenían un claro. montón de cosas, pero la, La gente pues, pobre, ¿no? la clase media baja y baja no podía tener esas comodidades. Entonces,
son cosas que de repente vas metiendo en el texto y que enriquecen mucho la novela. A lo mejor al personaje no le interesa tanto, pero a ti como lector pues vas descubriendo cómo era México, Sí. cómo ha cambiado. Sí, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, el otro día estábamos viendo las constituciones de México y nos dimos cuenta que el artículo tercero de la Constitución de Apatzingán habla de la educación y nuestro artículo tercero habla de la educación, es decir, nos dimos cuenta que la Constitución tiene los mismos artículos prácticamente que la de Apatzingán y es lo que ha evolucionado nuestro derecho y me quedé con cara de, Dios mío, voy a quemar libros, vamos a prender una hoguera y no es posible que sigamos así, pero así de evolucionados eran Morelos, Hidalgo y hablando de Iturbide, que otro personajazo. Necesito leer ese libro, te lo juro, lo voy a comprar hoy. Este, este Iturbide, y hablando un poquito también de Maximiliano, son personajes vistos como villanos. ¿Cómo lograste transformarlos en héroes? Porque hoy Porfirio es un héroe para el grosso de la población, por lo menos en Twitter y en Facebook. Pues más que héroes, yo lo que creo que se debe hacer es humanizarlos. Hay que Claro. contar precisamente de forma neutral quiénes son y al final que sea el lector quien decida si fueron héroes o fueron villanos. Yo he tenido lectores del libro de Porfirio Díaz que me han dicho, yo pensé que era un héroe y después de leerlo, y ahora sí creo que es un villano, ya entendí por qué es un villano. Entonces, y me ha pasado pues, del otro lado, o sea, personas que leen el libro pensando que es un villano y dicen, ah, ya entendí por qué es un héroe. Ah, En el caso específico de Porfirio Díaz, creo que hemos idealizado un poco últimamente su gobierno, sí, entonces de repente creemos que si hubiéramos vivido en el porfiriato todos hubiéramos sido ricos y nos lo hubiéramos vivido en tertulias y lo más probable es que hubiéramos sido o de los pocos de la clase media o nos hubiera tocado pues vivir unas condiciones laborales terribles. claro. Que no necesariamente es culpa de Porfirio, porque eran las mismas condiciones laborales que se tenían en todo el mundo. De repente también se nos olvida que las mismas huelgas obreras que teníamos, bueno, que tuvimos aquí en Río Blanco y Cananea son las mismas que tuvieron en Estados Unidos, en España, en Rusia. Entonces, pues también eran producto de El su mismo tiempo y de un pensamiento. cambio, sí, de un cambio generacional que estaba ya buscando otro tipo de derechos que en el siglo XIX no existían o que no se buscaban. Entonces, Claro. pues creo que también las novelas ayudan a entender estos personajes dentro de ese contexto. Claro, claro. Fíjate que ahorita que dices todo esto de los cambios históricos, pensando, por ejemplo, en la independencia un poquito, pues sale de la Revolución Francesa, ¿no? Y que Ujú. Napoleón invade España y deja a Pepe Botella y que ya sabes, ¿no? Todo este rollo histórico. Me pongo a pensar en los cambios sociales y actuales y analizándolo claramente, veo que hay una división de pobres y ricos es más, desde los aztecas, porque tenemos Exacto. Calpulli, Calmecac, y no ha cambiado en la actualidad. ¿Tú crees que somos el reflejo de nuestra historia? ¿O simple y sencillamente son las condiciones del mundo que se vienen dando aquí al país? No, es el reflejo de nuestra historia. México siempre, siempre ha sido así, como dices, incluso desde antes de la conquista, porque Claro, ahora la narrativa post-revolucionaria siempre ha sido que esta desigualdad la inventaron los españoles cuando llegaron y la verdad es que no es cierto. claro, Los españoles tomaron lo que ya existía, incluso a la realeza y a la clase alta de mexica y maya se les respetó como tal, incluso se les dieron cargos. Entonces, pues simplemente es el reflejo de los últimos 500 años. Y fíjate, hay algo bien interesante que aparte, en los últimos 20 años, calculo yo, ha habido un repudio por la historia y la cultura del mexicano. No sé si es producto de la globalización, la verdad es que no lo termino de comprender muy bien, porque nuestra historia es rica. Yo veo cuando me ha tocado ir a Xcaret, el Hachis, el Itzá, todos estos lugares hermosos que tiene México, veo a los europeos y a los estadounidenses asombrados diciendo, wow, ¿qué es esto? Y veo a los mexicanos, con flojera, así, tumbado. Sí. Ah, sí, qué bonita, qué bonita. ¿Y por qué crees que se dé este repudio a nuestra propia cultura? No lo sé, yo creo que al final el extranjero siempre va a apreciar más una cultura que pues no es la suya. No sé si has visto los tweets, yo lo he puesto mucho últimamente y otros escritores se han sumado a mis reclamos que, por ejemplo, en la novela histórica, en México se lee mucha novela histórica, Sí. pero el mexicano le gusta leer novela histórica de otros países, como si Sí. nuestra historia no fuera lo suficientemente rica, cuando hay grandes escritores de novela histórica y hay muchos episodios que contar, pero bueno, Ajá. al final prefieren leer algo de, no sé, la guerra civil española o O americana a nuestra propia narconovelas. revolución mexicana. O narconovelas que me ha tocado mis alumnos. Profe, ya vio la serie Ahora, del
Y yo, no, 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 a ver, Hernán, que se acaba de salir la serie, vela mejor. No, profe, es que ya vio que, y yo, ¿por qué se concentran en esto, no? En la nueva cultura que ha salido en mexicano, producto del narcotraficante, a mí me molesta, ¿no? Pero también es entendible, es la situación actual que nos rodea y el mundo que nos rodea y es aspiracional. Y creo que ahorita Sí. los antihéroes están de moda, ¿no? Los antihéroes por Deadpool y todas estas series que han salido. ¿Y consideras que Porfirio es un antihéroe? Podría ser un antihéroe, sí. Parece. Pero incluso en su época de militar, cuando sí fue héroe de verdad y sí tuvo los cargos y los aplausos, Claro, digamos que su proceder no fue exactamente el ideal, o el claro. tuyo tampoco. Entonces, bueno, al final así eran las leyes de la guerra entonces, bueno, o Pues sea, fíjate que, sí son ajá, sí. antihéroes. Y yo creo que nuestra historia nacional tiene suficientes antihéroes como para rascarlo. O sea, yo no sé por qué en lugar de hacer una telenovela de Antonio López de Santana que tiene también harta tela que cortar, acabamos Sí. haciendo una del Señor de los Cielos, por ejemplo. No, pues es algo de que yo le decía a mis alumnos, pónganse a escribir y métanse en el personaje de cualquiera, quien más les guste, y tienen Ujú. hacer 500 capítulos de cualquier personaje mexicano, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo el otro día, lamentablemente la vi, la película de Zapata que hace Alejandro Fernández, la Horrible, aguanté, la aguanté, créeme que fue un esfuerzo. espantoso. Dicen que así te torturan, si te capturan, te ponen 6 horas la película amarrado a una silla para que te capturen y sueltes las sopas, malísima. Y el otro día me chuté la de Villa, no sé si la has visto, con Antonio Banderas. No, la he Villa visto por ahí, Vive. pero, o sea, sé que Bueno, existe, pero no la he visto. me parece muy buena, me parece a mí muy buena. Antonio Banderas es un excelente actor y te da una muestra real de cómo era ser él, ¿no? Y te muestra una persona que sí, muy patriótico, sí, amante, pero que cometió injusticias en nombre de la patria, ¿no? Y con eso te quiero preguntar algo. Estos personajes son machistas, seamos honestos, ¿no? La cultura mexicana es machista. ¿Tú crees que hay forma de cambiarla? Este, que, mira, yo no los pondría tal cual como machistas, porque al final era la cultura de entonces. O sea, o sea, es entendible que hayan sido así entonces. Lo que no es entendible es que los hombres sigan siendo así, después Claro, de todo lo que hemos vivido en el siglo XX. Entonces, más bien es entender que vienen de estos, pues de la clase baja, donde se permea mucho más este machismo, y que al final, por ejemplo, en el caso de Zapata, sí había un sentimiento feminista en el sentido de que fue el primero que le dio cargos a las y mujeres, o que Adelitas, las Adelitas, exacto, y que se claro. rodeó de intelectuales mujeres, porque mucho del zapatismo también viene de ahí. Este, pero hay una evolución del pensamiento durante el siglo XX, entonces, más bien esta evolución de pensamiento, que yo creo que sí puede cambiar. La cosa es que a veces pasa que luego tenemos este libro y dicen, es para niñas, entonces lo dan a las niñas, y las niñas, claro, las niñas saben ahora que pueden hacer todo lo que quieran, Claro, pero los niños no, entonces también se les tiene que dar fíjate, estos libros a los niños para que aprendan a respetar a las mujeres, a darle su lugar, a saber que no podemos tomar pues, cosas que no son nuestras, son de ellas. claro. Entonces, digo, entre muchas otras cosas que ha conseguido el feminismo, pero más bien el trabajo ahora es más en los hombres que en las mujeres. Fíjate, Cambiar el pensamiento de los hombres. con respecto a esto que dices, yo lo que hice y te voy a contar mi planeación, perdón, me emociono, cuando hice esto, hablamos de cómics y hablamos de mexicanas, y que hice, a los niños les di primero a leer el libro, y a las niñas los Ujú. mandé a leer cómics de Batman, de los que le gustan, y le dije, a ver, analicen los personajes. Profe, qué flojera, cámbialos. No, primero lo vemos así, y después cruzamos. ¿Y sabes qué pasó? Se dieron cuenta muchos niños que tenían micromachismos, y a mí me sorprendió porque yo no dije nada, yo nada más lo vi hacerlo, niños de secundaria, imagínate. Sí, profe, es que me doy cuenta que soy machista porque yo no hubiera pensado que una mujer podía lograr tantas cosas, ¿no? O otros decían, profe, me doy cuenta también que las mujeres han sido oprimidas por nosotros y no hemos hecho nada por leer microhistorias de mexicanas, ¿no? Y leían dos, tres, no los mandé a leer todo el libro porque, ya sabes, me hubieran recordado a mis ancestros, ¿verdad? Este, y al final, ¿cómo cambiar? Me decías hace rato, la mentalidad del mexicano es producto de 500 años de historia. Entonces tenemos 500 años de machismo. ¿Crees que podamos cambiarlo utilizando estos personajes también? ¿También a los masculinos? Sí, porque al final o sea, el libro recorre 500 años de mujeres que lucharon y consiguieron algo, entonces significa que siempre han estado luchando.
y que sí se puede cambiar. Muchas de estas mujeres no solamente, o sea, su legado no solamente es el trabajo que hicieron en sí, sino haber cambiado la mentalidad de los hombres que las rodeaban. Por ejemplo, en el caso de Matilde Montoya, que era Ah, es la primer médico, que yes. muchos hombres le dijeron, no puedes, porque seguramente quieres ser médico porque te gusta ver hombres desnudos. Y ahí, o sea, cuando se critican el lenguaje inclusivo, Claro. yo les digo, ok, no quieres cambiar el lenguaje que ya existe, pero tienes que aceptar que a veces el neutral masculino se usa en contra de las mujeres. Entonces, Sí es. mucho mejor decir mexicanas Dos y y mexicanos las. que solamente Claro. mexicanos. Este, Fíjate, pero Matilde. logró cambiar la as- mentalidad de todos estos Sí. médicos, maestros, médicos ya titulados, que una mujer puede ser una gran médico, porque al final ella fue la mejor de su clase y salió de la universidad con honores. Y Porfirio fue el que permitió eso, ¿no? Aprovechando el personaje, ¿no? Porfirio fue el que permite esto. Y a mí lo que me Sí, sorprendió muchísimo de Matilde, yo no conocía, decía, bueno, fue la primera doctora y qué, ¿no? Que la fueron a ver su examen de oposición. O sea, yo imagino así como una pecera de un acuario y todo el mundo viéndole hacer un examen. Imagínate la presión, ¿no? Y cuando dice este contexto, mis alumnos les decía, oigan, imagínense hacer un examen que los dan sus papás, sus tíos, desconocidos y gente que quiere que falles. ¿Qué presión sentiría? Me dice, no, pues si yo siento mucha presión nada más con el puro examen, digo, imagínate todo lo que tuvo que hacer esta mujer para lograr ser la primera médico, y no fue solamente la primera médico, o sea, cambió la historia de México totalmente porque abrió las puertas a muchas otras profesiones y además no fue sí. una médico cualquiera. Y esto, por ejemplo, yo no la conocía. Antes de tu libro no conocía al 70% de las mujeres que vienen aquí, al 70%. Y como maestro de historia me pareció triste, ¿no? Dije, qué triste es que yo me sepa todos los personajes masculinos y los femeninos eras Sor Juana porque sale en el billete, Sor Juana porque sale en el billete y para de contar. Y te quiero una pregunta porque como yo hay muchos alumnos que les interesa la historia, que les interesa mucho la historia, ¿qué libros nos recomendarías aparte de los tuyos? Y también los tuyos, por favor, para engatusarnos, a aprender más de historia, a leer más, a saber más de los personajes y sobre todo engancharnos en la lectura, porque luego nos mandan con los libros de texto y son aburridísimos. No, yo creo que la ficción histórica juega un buen papel, o sea, en todos los sentidos, porque claro, como dices, la historia en la escuela luego por los mismos libros es un poco aburrida y a veces tiende a caer en vamos a aprendernos fechas. Sí, Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, El vuelo del águila, Gritos de muerte y libertad, o Hernán, o Juan Inés, o lees alguno de mis libros, como que ya dejas de ver estas fechas y te empiezas a adentrar en el personaje y sobre todo que nuestra historia es tan rica en amores, traiciones, guerras, hay de todo. Entonces sí hay una carga fuerte de humanidad que te puede atraer y que te puede pues hacer que te relaciones con estos personajes. Yo creo que luego, como sobre todo en los libros de texto de la SEP, los personajes son tan bidimensionales, tan de blanco y sí, negro, que sí. no te relacionas con ellos, no los ves como personas vivas, son como la pintura o la monografía que tienes ahí y no ves más allá. Entonces, cuando empiezas a ver que tuvieron dudas o que se equivocaron o que los héroes tienen crímenes o que los villanos tienen cosas buenas, entonces se te abre un panorama y creo que le estamos dejando al alumno decidir eh, qué significan estos personajes para ellos, si fueron héroes o son villanos, pero porque el alumno lo decide, no porque Claro. alguien en la Secretaría de Educación Pública dice tienes que decir que este es héroe y este es un villano. Y todo producto de Maximiliano Habsburgo que se quería legitimizar, ¿no? Por eso tenemos héroes y villanos tan marcados. Le decía yo a mis alumnos, no son los Jedi contra los Sith, no es blanco y negro, son humanos, ¿no? Y eso cambiar ese Exacto. chip de toda la primaria y toda la secundaria la prepa, y hasta la universidad, cuando doy derecho mexicano, es bien complicado. Y te quiero hacer una pregunta que también me hicieron mis compañeros panelistas. ¿Cómo Uh-huh. te consideras tú un autor exitoso? Mm, pues yo creo que sí. Yo creo, o sea, en mi forma de pensar, si tienes un libro que le está gustando a la gente, que se está reimprimiendo, independientemente de cuántos libros vendas, creo que estás haciendo algo bien. O sea, hay No, un interés por lo que estás escribiendo. Y si has generado un interés y tienes un público, creo que sí, eres exitoso.
Así es, y la verdad es que por lo menos en mis alumnos y en mí has cambiado nuestro paradigma muchísimo con muchos temas que ni cuenta te diste, o no sé si era la intención o no. En verdad, te lo juro, Pedro, estoy más que agradecido contigo como autor, te lo digo de corazón, porque has logrado que yo cambie mi paradigma y pueda cambiar el de niños para que empiecen a pensar diferente o para que empiecen a pensar por sí mismos, y eso no tiene valor lo que has logrado con tus libros, te lo agradezco mucho. Y una última pregunta, nada más así para terminar. ¿Cómo crees que deberíamos cambiar nosotros la forma de ver nuestra cultura? ¿Cómo la podremos ver de una manera diferente, con amor? Yo creo que hay que entenderla. Yo creo que precisamente parte de la historia nos ayuda a ver de dónde viene esa cultura, por qué tiene ese valor, por qué tantos extranjeros les interesa nuestra historia, les interesa nuestra música, les interesa nuestra gastronomía, eh, por qué somos uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. De acuerdo. Entonces, sí, tenemos que ver hacia atrás y entender por qué tenemos un presente tan valioso y una cultura tan rica y no dejar que se pierda. A veces pasa mucho, sobre todo luego en Halloween, así como de no festejes una cosa, no festejes Halloween, festeja Día de Muertos. Se puedes festejar los dos, la cosa es que le des el valor a tus tradiciones, lo demás es una añadidura. Pero tenemos que sí encontrar ese valor, seguirlas pasando de generación en generación y ¿Y ya? pues nada, es una, o sea, apreciar No, esta cultura tan rica que nos enamora, claro. porque pues, enamora la cultura mexicana. Luego los extranjeros vienen de visita y se quedan. Sí, a vivir, y no es porque salga más barato, es porque verdaderamente el mexicano es sui generis en todos los aspectos positivos y lamentablemente negativos. Muchas gracias, Pedro. No Exactamente. sabes lo feliz que me has hecho. Le voy a decir a mis alumnos, ya ven que no estoy loco, lo dice el escritor del libro, todo lo que le dije yo también es cierto, lo dice otras personas, y sobre todo, créeme que para Censura Cero, para el taller de comunicación y expresión oral Charles Chaplin, y para todos los que nos van a escuchar después, que espero sean muchísimos, van a cambiar su paradigma con todo lo que me has enseñado. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Esta es una emisión de Crítica Social. La opinión de los participantes refleja el punto de vista de su autor, más no el de la Universidad de las Naciones.